vamos a dialogar con Erika Lanzini, que es quien nos trae un poco de luz frente a los procesos electorales. Erika, ¿cómo estás? Gracias por esta comunicación con el ECO esta mañana. Hola, Bea, muy bien, muchas gracias a ustedes. Bueno, Erika, contanos, a ver, hubo cambios en el padrón de la provincia de Buenos Aires. Hoy a la mañana escuchábamos cambios, me refiero a los lugares de votación. Escuchábamos que en La Matanza se va a volver al padrón anterior justamente por que las modificaciones que introdujeron eran muy complicadas para los habitantes. El resto de la provincia con lugares nuevos de votación para muchos ciudadanos. Sí, alrededor del 70% del padrón. En algunos distritos La Matanza de hecho presenta un amparo porque habían estimado más del 80% del padrón con modificaciones de sus lugares de votación. Acá, por lo menos, el sondeo general que hemos realizado está en ese porcentaje. Uno tiene, digamos, hay una particularidad de Tandil, que es la de los circuitos electorales, que establece que las modificaciones se dan probablemente en escuelas relativamente cercanas, ¿no? Bueno, yo antes votaba en la escuela 37, ahora me toca en la 34 porque es mi mismo circuito electoral. Pero lo cierto es que la mayor parte de la ciudadanía se va a encontrar con que el lugar de votación al que fue a votar las últimas veces fue modificado. Y la verdad es que esto fue una sorpresa porque no hay una explicación clara respecto de por qué se afectó tanto el padrón electoral de la provincia. Sí, la organización del padrón la hizo la Justicia Federal Electoral, el juez Ramos Padilla. Lo que el juez argumenta es que se hizo un relevamiento de las condiciones de los establecimientos educativos, que en toda la provincia hubo muchos colegios privados que cerraron en el último tiempo y que eso antes eran lugares de votación, que hay establecimientos en obra, etcétera, etcétera, pero de todas maneras lo que nosotros observamos es que aquí en Tandil no se da esa realidad. Y de todas formas, la mayoría de nosotros nos va a tocar votar en un lugar diferente al que votamos en la última elección. Porque los casos de Tandil, de establecimientos educativos que sí están afectados por obras, son muy pocos. Y después no hubo colegios que dejaron de existir o escuelas que dejaron de existir entre la última elección y esta. Entonces no hay una explicación así, o por lo menos la explicación que da la Justicia Federal Electoral no pareciera adecuarse a la realidad tandilense. A mí, por ejemplo, bueno, yo ya chequé de lo personal hablo, pero esto para preguntarte a ver si sabes respecto de otros tandilenses. A mí en realidad me ha beneficiado el cambio. ¿Vos sabés si en Tandil has podido hablar con alguien, has chequeado, inclusive vos misma, si hay gente que se ha visto muy desfavorecida con...? No muy desfavorecida, pero sí en otro lugar establecimiento. Y digo, ¿por qué no muy desfavorecida? Por lo que te decía recién. Están, dentro del circuito... Exacto. Eso se mantiene y se ha respetado. Los circuitos electorales se respetan. Okay. Se mantiene el mismo, digamos, ¿cuál es la particularidad de Tandil? Que tiene un esquema de circuito electoral por proximidad, pero dentro de ese circuito electoral, después el padrón se ordena alfabéticamente. Entonces, si dentro de mi circuito yo soy letra A, probablemente no tenga modificaciones en el lugar de votación, A, B, hasta C. Pero si tengo un apellido con una letra posterior, lo más probable es que se haya modificado mi lugar de votación. Erika, se recomienda a todos chequear, obviamente para saber ese día dónde tenés que ir a votar. Sí, chequearlo con anterioridad, porque si no eso va a generar mucho lío en el propio día de votación. Hay mucha gente que va naturalmente a la escuela que votó siempre, o que viene votando en las últimas 4 elecciones. Tandil tuvo un cambio importante de lugares de votación cuando se implementaron los circuitos electorales, pero una vez que se implementaron los circuitos hemos votado siempre o casi siempre en la misma escuela. Digo porque hay gente que por ahí, no sé, te toca el último lugar de la última letra de esa escuela y capaz que te cambiaron, pero es un porcentaje muy mínimo. Si no, venimos votando desde que se implementaron los circuitos en el mismo lugar. En esta elección, al interior de los circuitos, la mayoría hemos cambiado de escuela.
¿no? Erika, Entonces, por ahí nos toca 10 cuadras de diferencia. Algunos, como en tu caso, probablemente le haya quedado por la organización del circuito más cerca. A muchos otros por ahí les quedó algunas cuadras más lejos en el marco del circuito, pero lo cierto es que vos vas a votar y de repente donde era tu lugar habitual no te toca votar en esta elección. Y eso genera no voy a decir un caos, porque además venimos conversando esto, que en Tandil hay una predisposición de la población, suele haber un porcentaje de asistencia en las elecciones elevado, pero bueno, si uno llega a una escuela y le dicen, no, acá no te toca, andate a la otra, llegás a la otra, no sabes qué número de mesa, sí. Bueno, empieza a ser un poco desordenada la situación. No, por eso está bueno esto que decíamos de chequear con anticipación. Erika, ¿y este padrón es el mismo que se va a utilizar teniendo en cuenta que las elecciones van a ser desdobladas, que vamos a tener que ir a votar en septiembre, que vamos a tener que ir a votar en octubre? ¿Se aplica el mismo lugar de votación en septiembre y en octubre? Y iba a usar el chiste de, pues, Argentina, sí. Hoy te diría que sí, pero bueno, estamos viendo que hoy es la oficialización incluso de las boletas electorales, la oficialización de las listas de candidatas y candidatos, y ayer un amparo determinó retrotraer la situación de la matanza, que también, entonces digo, vos me preguntas a mí hoy, la justicia federal electoral estableció todas estas modificaciones, incluso argumentó que estas modificaciones iban a beneficiar ambos procesos electorales. Hoy yo te podría decir, sí, va a ser el mismo lugar de votación el 26 de octubre. Después puede que haya presentaciones en función de cómo resulte la elección de septiembre, presentaciones en la justicia que la justicia determina, y eso es difícil de anticipar. El objetivo de estos cambios eran, además, más allá del desdoblamiento, adecuar los lugares de votación a la realidad de cada distrito. Bueno, no se dio no se dio el resultado buscado. Esperado, sí, o por lo menos eso es lo que se buscaba. Claro, por lo menos es lo que se argumenta, ¿no? Se pretendía adecuar a la nueva realidad de cada distrito en función de los establecimientos disponibles y demás, que los electores, las electoras tuvieran acceso a un lugar de votación más próximo, pero justamente tuvo un efecto que mayoritariamente no resultó en ese sentido. Erika, y entre las diferencias, ya que estamos hablando de septiembre y de octubre, ¿vamos a utilizar también sistemas diferentes? Vamos a utilizar por primera vez en las elecciones de octubre el sistema de boleta único papel. O sea, a ver, en septiembre votamos como siempre. Como siempre, es una boleta de color por cada partido. La boleta larga, que va a ser un poco más corta en este caso. Va a ser corta porque tiene dos cuerpos. Tiene candidatos de la sección electoral, en nuestro caso, para el Senado provincial, y candidatos locales a concejales y consejeras escolares. Sí. O sea que es una boleta tradicional de papel con los nombres, el color de la fuerza partidaria, dos cuerpos. En algunos casos va a haber alguna boleta de un solo cuerpo, pero digo, va a ser una elección tradicional, el sistema de organización de las boletas es el mismo, entramos al cuarto oscuro y están las boletas ordenadas por número. Es el mismo sistema que tradicionalmente hemos usado en nuestro país. Eso el 7 de septiembre. Eso es 7 de septiembre para elección de cargos provinciales y locales. Ahora en octubre sí va a haber diferencias. En octubre hay diferencia y va a ser muy importante el trabajo que se pueda hacer de dar a conocer cómo va a ser el nuevo sistema de votación para evitar errores en esa votación y que pueda acumularse un voto nulo por el error, no por la voluntad de anular el voto, porque va a ser una sola boleta donde van a estar los nombres de cada uno de los partidos con su color, con el nombre del primeros candidatos, no recuerdo si es 1 y 2, creo que es 1 y 2, los primeros candidatos de cada partido, y uno tiene que hacer una tilde, una cruz, una tilde, en el partido que elige. Okay. ¿Qué particularidad tiene esto? Esas boletas no se van a repartir antes, porque esas boletas vienen justamente con un sistema de seguridad que te la entrega el presidente o la presidenta de mesa en el momento que vas a entrar al cuarto oscuro. Vos entrás, marcás, doblás la boleta, la dejás en la urna
y te vas, pero no va a haber acceso a las boletas oficiales con anterioridad. Es decir, todo lo que se distribuya antes no se va a poder usar ese día, no sirve, va a ser un riesgo, va a haber que chequear esto. Y además de eso hay que saber que uno elige una sola opción. Claro, no podés poner dos opciones, no, es una sola. Claro, porque por ahí al estar todos los nombres juntos, de todos los candidatos, de todos los partidos, se presta confusión. Bueno, ¿qué es lo que puedo elegir? ¿Cuántos cargos hay? ¿Qué puedo elegir? Bueno, es una opción dentro de esa boleta. Y es un sistema novedoso, es la primera vez que se va a implementar en una elección nacional en nuestro país. Seguramente empezaremos a ver después explicaciones o publicidades contando y educándonos de alguna manera, enseñándonos cómo vamos a tener que votar en octubre. Erika, tenemos 2 consultas. A ver si las podemos compartir con vos. Dice Andrea, a mi mamá, que es persona mayor, la cambiaron a la escuela 34, siendo que tiene 2 escuelas cerquitas, donde siempre votó y aparte iba caminando. ¿Se puede hacer algo? Claro, si ella vive en el circuito electoral, que si no me equivoco es F, el circuito electoral de esa zona, no recuerdo exactamente, pero incluye otras escuelas, incluye la escuela 37, por ejemplo, la escuela 5, la escuela 34. Tal vez ella viva más cerca de alguna de las otras escuelas de ese circuito, pero le va a tocar estando dentro del circuito. Así, claro, porque está dentro del circuito. Sí, no sé, yo voté siempre en la 37, que me quedaba más cerca, y ahora me toca en la 34. Es el mismo circuito. En lo personal a mí me queda algunas cuadras más lejos, pero es en el mismo circuito, o sea que no se puede hacer nada. No se puede reclamar. Claro. De hecho, no se puede reclamar ni siquiera cuando no coincidan estas cuestiones, porque listo, ya está lo que está. El reclamo de padrón se hace siempre en el mes de mayo. Sí, ya cerró, digamos, en mayo terminó. Oficial, ya no lo vamos a poder reclamar. Por lo menos para estas votaciones de este año. Exacto. Hay que moverse para la próxima elección, en todo caso hacer el reclamo, hacer el reclamo correspondiente en el periodo habilitado para hacer el reclamo. Sí, siempre que nos hayan ubicado mal en un circuito, porque, insisto con esto, el circuito se organiza por proximidad en un radio de manzanas determinado, donde hay más de una escuela. La asignación de la escuela dentro de ese circuito es alfabética. En una escuela van a arrancar con la A y van a ir cambiando de escuela a medida que se completan la cantidad de mesas que puede haber en cada escuela. Y eso tiene que ver con la capacidad de la escuela. Tienen 6 aulas para usar de cuarto oscuro. Bueno, seguramente cuando lleguen a completar el 6º padrón de mesas, son 350 por mesa, 2.100 votantes, serían 6 mesas, van a pasar a la siguiente escuela, y así alfabéticamente. Ahí está. Entonces son esas 2 cuestiones. Vanessa dice, soy con la letra C, y la mayoría de mi familia vota en la escuela 47 y yo en la 22 de Juan B. Justo, y mi hermana en la de Cabral, antes en la de Carrefour. Ahí lo que tienen que ver es que qué domicilio tienen, porque pueden ser todos letras C, pero con domicilio diferente, y van a quedar ubicados en el circuito electoral por domicilio, domicilio, exactamente. Bien, a mi marido lo cambiaron, dice, a la Unibarrial, Negro 1600, dice otro oyente, figura como centro de formación. Sí, claro, nos preguntan si es ahí. Sí. Exactamente, es una de las instituciones que se incorporó en esta elección, es una de las novedades. Se incorporó la Universidad Barrial porque en la Universidad Barrial funciona un centro de formación profesional, o sea, es un establecimiento educativo habilitado para ser utilizado en el acto electoral. Mucho mensaje de gente que vive cerca de una escuela y la mandan a otra. En otro ámbito de cuestiones así de consulta dicen, hola chicos, mi hija es mujer y en el padrón figura como varón. Tiene que hacer el reclamo en los periodos de mayo. Claro, es durante el mes de mayo que se habilitan. No le va a impedir votar porque el presidente o presidenta de mesa va a poder comprobar que efectivamente es la persona que se presenta con su documento, pero lo ideal es que pueda hacer el reclamo durante el mes de mayo. También hay que ver si esas personas no hay un error en su carga de género, por ejemplo, en organismos como el RENAPER,
o ANSES, a veces hay errores que se arrastran en el cruce de datos de organismos. Pero si no, en el mes de mayo hace el reclamo del 2027, ya ahora no llegamos. De todas formas, está bien la salvedad de decir que no va a tener inconvenientes a la hora de ir a votar. La autoridad de mesa Claro. digamos, es una potestad de la autoridad de mesa poder hacer preguntas de verificación de identidad, ¿no? Qué sé yo, a veces el segundo nombre está mal escrito o hay algún error, una letra cambiada y bueno, y la potestad de verificar esto la tiene el presidente de mesa, que te suele hacer algunas preguntas, suelen mirar algunos datos adicionales, qué domicilio figura en el documento y en el padrón, etcétera, y con eso le van a autorizar a votar.